tal? Tenemos nuevamente un problema con espejo cóncavo. En este caso es un ejercicio para analizar bastante y que nos da como datos eh, magnitudes que corresponden a partes del espejo, ¿ya? No nos da los datos en centímetros, o en milímetros o en metros, ¿ya? Sino que ahora van a estar las magnitudes medidas en factores que corresponden a elementos del espejo. Veamos de qué se trata este ejercicio. Nos preguntan cómo es la imagen que se produce por un espejo cóncavo cuando un objeto es puesto a 6 focos del espejo. Como nos damos cuenta, no sabemos el valor del foco, no sabemos el valor del radio, y la distancia entre el espejo y el objeto, que la llamamos P, en este caso viene como una cierta cantidad de distancias focales. Entonces, anotemos los datos. En este caso, la distancia entre el objeto y el espejo, que se llama P, corresponde a 6 veces la distancia focal. Q es la incógnita, porque sabiendo Q podemos sacar de inmediato todas las características. Y el foco no sabemos, pero es una magnitud constante y la vamos a designar simplemente por F. ¿Ya? Así que de esa forma poder resolverlo. Aplicamos la ecuación 1 partido por P más 1 partido por Q igual 1 partido por el foco. Recordemos que en estudios que hemos hecho anteriormente, todo objeto que está más allá del radio, en este caso estar a 6F significa estar prácticamente a 6 distancias radiales, todo objeto tiene la característica que es, su imagen va a ser real, invertida y menor. ¿Ya? O sea, va a estar debajo del eje óptico, va a estar en un sentido inverso respecto a la posición vertical y va a ser más pequeña. Ahora nos faltaría saber cuánto más pequeña. Para eso vamos a resolver esto. Despejamos la incógnita que es Q, pero en este caso vamos a dejar 1 partido por Q. Queda 1 partido por el foco menos 1 partido por P. Pero ahora reemplazo el valor de P, que serían 6F. Queda 1 partido por F menos 1 partido por P, que sería 1 partido por 6F. Esto lo resuelvo, el máximo común divisor sería 6F. F en 6F cabe 6 veces, 6 menos, ya por el signo que está ahí, 6F en 6F cabe una vez. Entonces tendríamos que sería de 5 partido por 6F. Y eso es 1 partido por Q. Lo escribo acá abajo de nuevo. 1 partido por Q sería entonces 5 partido por 6F. Como yo quiero saber Q, no 1 partido por Q, despejo eso, multiplicando cruzado, finalmente Q va a ser 6F partido por 5. A esa distancia se va a encontrar la imagen de este objeto. O sea, 6/5 es un foco más la quinta parte, o sea, 1,2 veces el foco. Veamos cuánto sería el aumento. El aumento corresponde al valor positivo de Q partido por P. En este caso sería 6F partido por 5 dividido por P, que era 6F. Simplificamos, ¿no es cierto? Queda 1/5. El aumento de 1/5 significa que si el objeto era de 20 centímetros, su imagen es la quinta parte, 4, ¿ya? En cuanto a tamaño. Entonces, como resultado tendríamos
la imagen menor, invertida y real, y con un quinto del tamaño del valor original. Esta es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es dándole números y que cumplan con la condición que tenemos acá. Por ejemplo, si lo resolvemos de esta forma, digamos que f es igual a ver, ¿qué número sería conveniente? 30. F igual a 30. Entonces, resolvemos. Si P es 6F, entonces P es 6 por 30. 180, estos son centímetros. ¿Ven? Siempre se puede hacer así, ya cuando a ustedes de repente se les presenta un problema en el cual la magnitud viene no expresado el número del sistema internacional de unidades, sino que viene como una parte de algún elemento, ustedes pueden darle valores, pero que cumpla con la condición. Entonces, en este caso tendríamos 1 partido por Q, 1 partido por F menos 1 partido por P. Reemplazo los valores numéricos, sería 1 partido por 30 menos 1 partido por 180. El mínimo común divisor sería 180. 30 en 180 está contenido 6 veces. 180 en 180 se contiene una vez. Quedaría entonces 5 180avos. 1 partido por Q es igual a 5 180avos. Q sería 180 partido por 5, eso está en centímetros. O sea, esto sería 36. Ya. Tenemos este número 36 centímetros. Y inicialmente se encontraba a 180 centímetros. Veamos, como esto está en función del foco, en función de F, vamos a volver a dividir por el valor que le dimos al foco, 30. Entonces, Q es 36 centímetros dividido por 30 centímetros. Hacemos la simplificación, ¿no es cierto?, por 6. 36 dividido por 6, 6. 30 dividido por 6, 5. Y llegamos nuevamente al valor 6 quintos, tal como estaba acá. Como ahora esto corresponde a F, estos son 6 quintos de F. Y ahí tenemos la resolución. También si sacamos el aumento corresponde a la parte entera de Q dividido por P. Q nos dio 36 y P eran 180. Y eso es justo la quinta parte. ¿Ven? En las dos nos da un quinto, quiere decir que está correctamente. Ahí pueden ver por completo las dos formas de resolver este ejercicio. Es muy práctico hacerlo con la parte numérica, pero ya con la parte literal queda resuelto, ¿ya? Entonces, primero recuerden cómo son las características de las imágenes que están más allá de R, ¿ya? Menor, invertida, real. Y luego, eso les va a servir como guía para saber más o menos cuánto es el resultado. Dos formas de hacerlo: tomar el valor con F o darle un valor a F. Y así pueden resolverlo correctamente.